Hola, buenas otra vez. Como siempre os digo, espero que a la presente estáis bien todo de salud, sigáis manteniendo el confinamiento y que no se vaya haciendo muy pesado, ¿vale? Porque al final yo creo que ya a todos nos va pesando. Bueno, hoy os quiero hablar de las emociones que además ahora mismo podéis estar, todos las conocemos, ¿no? Sabemos que lo que son las emociones, sabemos reconocerlas, o deberíamos. Pero sí es cierto que ahora mismo puede que estemos sintiendo en estos días o emociones distintas que nunca hemos sentido o bien las mismas de siempre como vividas más nítidamente, ¿no? Y puede incluso asustarnos. Verdaderamente, ¿qué es una emoción o qué son emociones cuando hablamos de emociones? Las emociones no dejan de ser unas respuestas fisiológicas que nuestro cuerpo da ante situaciones novedosas, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, ahora mismo nuestro cuerpo esté reaccionando de manera distinta a lo que estamos viviendo. Al final, las emociones no dejan de ser informativas, o sea, todas sean positivas o mal dichas negativas, porque no hay emociones positivas o negativas, ahora os diré. Todas las emociones nos generan información, información de cómo tenemos que reaccionar ante esa situación nueva y novedosa. Situaciones que podemos ver en otros hacia nosotros o incluso dentro de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de emociones primarias y secundarias. Siempre estos vídeos, perdonad, porque como son pequeños, cortitos, para no cansaros, quiero meteros como mucha información en poco tiempo. Entonces voy a dar pinceladas solo. Cuando hablamos de las emociones primarias, son esas emociones que yo creo que todo el mundo sentimos, ¿no? Las más básicas, además, que sí, alegría, tristeza, miedo, ira. Son emociones que verdaderamente las sentimos, nuestro cuerpo nos aporta esa información que os estoy diciendo y reaccionamos. Por ejemplo, una emoción básica y además primaria sería, por ejemplo, el hecho de sentir a lo mejor miedo. El hecho de sentir miedo a priori parece que es una emoción negativa, pero no, porque lo que nos hace es también estar en alerta y además huir, atacar o reaccionar ante ese miedo, ¿de acuerdo? Dentro de esas primarias tenemos unas emociones que son adaptativas, como sería este ejemplo, o hay unas emociones que también son desadaptativas. Esto son importantes porque es lo que nos puede pasar en estos momentos. Cuando hablamos de emociones primarias y desadaptativas, estamos hablando de emociones que verdaderamente ya hemos tenido en un pasado, ¿de acuerdo? Y no las hemos gestionado bien. Entonces como que se han encallado, ¿no? Se han quedado un poco enquistadas en nosotros. Y esas son las emociones que vuelven a aparecer. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de que las emociones nos dan información, esa información también nos viene de algo que nosotros previamente ya tenemos, de una historia pasada. ¿De acuerdo? De ahí que ahora mismo, si no gestionamos bien las emociones que podamos tener en este confinamiento, no voy a decir que nos vaya a pasar factura en un futuro, ¿no? Pero bueno, será mejor que canalicemos tanto la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado, la rabia, ¿de acuerdo? Vale. Las emociones secundarias son emociones que tenemos basadas en esa experiencia de la que he hablado, ¿vale? Las primarias y las secundarias basadas en esa experiencia. No dejan de ser, al final, emociones primarias. Respecto a las emociones, porque he dicho antes, retomo que no son positivas ni negativas, no, las emociones son adaptativas o desadaptativas. No son negativas porque al final ninguna emoción es negativa, puesto que ya os estoy diciendo que todas nos dan información, hasta la de miedo o la de ira, que nos puede dar y estar informando que nuestro cuerpo está reaccionando ante una situación que no controlamos. Lo importante de las emociones, reconocerlas y actuar y procurar que en estos días de confinamiento que aún seguimos, nuestras emociones sean cuanto más alegres mejor, pero que si hay alguna negativa, o sea, de las que no son adaptativas, no importa, no importa. Ahora mismo lo importante es que tenéis tiempo para estudiaros un poquito. Acordaros lo que os dije el primer día con el vídeo de relajación. A lo mejor es el momento, en todas estas rutinas que tenemos que tener todos los días de ocio, de lectura, de deporte, un poquito de introspección, ¿no? Un poquito de conocernos más. Porque como siempre digo, creo que de esto tenemos que sacar siempre algo positivo, ¿de acuerdo? Y bueno, mini resumen de las emociones, espero que os sirva para algo y como siempre os digo, un beso fortísimo desde Acden en mi nombre y que sigamos para adelante, ¿de acuerdo? Chao chicos y chicas. Último consejo que se me ha olvidado. Para entender un poquito mejor las emociones secundarias, que a lo mejor son las que pueden ser más difíciles de reconocer,
Os recomiendo un cuento de Jorge Bucay que se llama La tristeza y la furia, ¿de acuerdo? Es cortito y además a lo mejor podéis conseguirlo por ahí en cualquier sitio. Y respecto a una película que es maravillosa, porque es que además explica las emociones dentro de que son de dibujos, la película se llama Del revés, es de hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal. Y bueno, que aunque sea de dibujos, es una buena película para ver en familia. Los niños y niñas pequeños entienden las emociones desde un punto de vista de juego, ¿no? Y entienden lo que significa. Además, esa manera de lo que estamos hablando, de esa experiencia previa que nos hace ver las emociones secundarias de otra manera. Y bueno, y súper recomendable, mayores y niños. Y además es una manera también de entretenernos un ratillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues recomendaciones, lectura, Jorge Bucay, La tristeza y la furia y película Del revés.